Listos. Lucas capítulo 12, versículo 50. Así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Vamos a orar, te damos gracias, mi Dios. Gracias, mi Padre, porque eres fiel, por tu amor, por tu misericordia tan grande, mi Dios. Te doy gracias, Señor, por lo que vamos a aprender, lo que tú nos vas a enseñar en esta mañana. En el nombre de Jesús nos disponemos a recibir esa semilla abundante de tu palabra y declaro que da fruto poderoso en el nombre de Jesús, para que yo crezca en fe y entienda, Señor, cuál fue tu sacrificio, todo lo que tú hiciste por mí, Señor, y entender qué significa el bautismo en agua, mi Dios. Te doy gracias, Señor, por tu manifestación gloriosa en nuestras vidas. En el nombre de Jesús yo declaro que plantamos esta semilla y crece abundantemente en el nombre de Jesús, y que crecemos en un conocimiento superior, aún más, Señor, de lo que tú tienes para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Te hacemos el Señor de esta reunión, Espíritu Santo, que tu guianza sea, Señor, en nuestras vidas, para que no hablemos algo que esté fuera de tu palabra, sino que sea tu palabra, Señor, la que pueda salir en el nombre de Jesús de nuestros labios para bendecir a los oyentes. Amén. Muy bien. Lucas 12:50 es un texto bíblico muy importante, fíjese. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. La palabra, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Fíjense, está hablando de qué, Jesús, de un bautismo, ¿verdad? Para muchos el bautismo, pues representa a lo mejor que rocíen agua arriba de sus cabezas. Cuando éramos niños, pues nos bautizaron de esa manera, ¿verdad? Por aspersión, no por sumersión. El bautismo por aspersión es que a lo mejor nos rociaban poquita agua, a otros niños los inclinaban su cabecita a una pila y de ahí los sacaban. Cuando salían regularmente salían enfermos de gripa, porque está muy helada el agua. Pero fíjese bien, a mí me bautizaron posiblemente a los 2-3 meses. Me bautizaron. Sin embargo, cuando me bautizaron, pues yo la verdad ni siquiera sabía. No me acuerdo, para que me entienda. Nunca me explicaron qué significaba el bautismo, y si me lo explicaron, me dijeron, a ver, niño, mira, el bautismo significa esto, otro. ¿Entendiste, niño? Pues no me acuerdo. ¿Me explico? Nunca nos explicaron, a lo mejor a nuestros padres sí les explicaron, pero nuestros padres nunca nos dijeron qué significaba, o por qué ellos tomaron el derecho o la autoridad de bautizarnos. Simple y sencillamente porque alguien les dijo a él por tradición que tenían que bautizarnos. Pero realmente vamos a entender en esta mañana qué significa el bautismo. De un bautismo tengo que ser bautizado. La palabra bautismo, por favor, anótela. Es la palabra griega baptisma. B-A-P de papá, T de Tito y S-M de mamá y A. Baptisma. Esa es la palabra bautismo, del cual hablaba nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese lo que significa bautismo: significa inmersión. También significa sumersión o sumergir. Eso significa bautismo. Significa también, viene de una palabra griega también, raíz gramatical, que se llama bapto, que significa también mojar o empapar. Todo va relacionado con agua, pero sobre todo va relacionado con ser sumergido a alguien en un lugar. Es decir, regularmente el cristianismo practica el bautismo por sumersión, que realmente eso representa la palabra, pero el catolicismo habla de un bautismo, pero no tanto es por sumersión, sino por por aspersión. Ok, entonces Jesús estaba hablando de un bautismo, tengo que ser bautizado. ¿Está en qué tiempo? Está hablando en futuro, ¿verdad? Tengo que ser bautizado significa que Jesús todavía no era bautizado, ¿verdad? Eso es lo que significa. Tengo que ser bautizado significa que aún no había sido bautizado, ¿sí o no? Y la segunda cosa que nos dice Jesús en esa palabra es que le angustiaba ese bautismo. Cuando yo era niño, a los
6 meses a lo mejor sí me angustió, ¿verdad? Porque lloré. No sé si usted lloró o no. Y ni me acuerdo si me tomaron fotos, pues no apareció porque no existían los videos en mi tiempo. O sea, fue hace 20 años. No es cierto. Más tiempo. O sea, aunque usted no lo crea, tengo 44 años. Parece 50, hermano. Bueno, pues ni modo. A lo mejor parezco de 50, pero tengo 44. Fíjese bien, de un bautismo tengo que ser bautizado. Tengo que ser en el futuro, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a Lucas capítulo 3 para entender que Jesús ya había sido bautizado por Juan el Bautista. Lucas capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Lucas 3:21, también Jesús fue bautizado. Fíjense bien lo que dice Lucas 3:21. ¿Jesús qué fue qué? Entonces Jesús, a ver, explícame, ¿cómo es posible que tú estés hablando de que vas a ser bautizado cuando ya fuiste bautizado por Juan el Bautista? A ver, ¿cómo está ese asunto? ¿O te vas a volver a meter al río Jordán? ¿De qué estaba hablando Jesús? Orando, dice, el cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ese hecho se dio antes de que Jesús iniciara su ministerio, cuando lo iba a iniciar. Juan el Bautista lo bautizó. Pero si usted verifica la historia secuencial en los evangelios, regularmente va secuencial en el Nuevo Testamento. Regularmente, no siempre. Dice en Lucas capítulo 4, versículo 14. Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Jesús principia su ministerio ahí. O sea, primero fue bautizado en agua por Juan el Bautista, y luego inició su ministerio. Ya que inició su ministerio, ya que recorrió Galilea, ya que se vio una pesca milagrosa, ya que sanó un paralítico, ya que comenzó a hablar con los fariseos precisamente de su ministerio, ya que sucedieron muchos milagros, entonces llegamos a Lucas 12, después que sanó a la mujer que estaba con flujo de sangre, que tocó su manto, después que envió a sus discípulos por toda la tierra en Lucas capítulo 9, y les dio autoridad sobre los demonios para sanar. Después que aconteció todo eso, Jesús dice en Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio o me aflijo hasta que se cumpla. Lucas 12:50 lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional para ver qué nos dice. Era un bautismo que le angustiaba. La pregunta es, ¿Jesús debería de ser sumergido otra vez en agua cuando ya lo sumergió Juan el Bautista? Bueno, ¿a qué bautismo se refería? Aquí lo vamos a analizar. Era un bautismo que le causaba una angustia, no porque el agua cayera en sus narices, ¿no? En su nariz. Y luego Jesús anduviera con la nariz toda roja, que le ardía. Eso no le angustiaba, créalo que no. Pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo. Fíjese lo que dice la Nueva Versión Internacional. ¿Que iba a pasar por la qué? Era una prueba que iba a tener Jesús. La prueba de un ¿qué? Bautismo. Y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. O sea, se angustió Jesús porque se cumpliera, pero era una prueba. ¿Estamos de acuerdo que era una prueba? Ahora sí vamos a Mateo. Mateo capítulo 26. Se angustiaba Jesús. ¿Estamos de acuerdo que era algo que le angustiaba? Mateo 26, versículo 36. Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomaron a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzaron a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, dice el versículo 38. Mateo 26, 38. Mi alma está muy triste, ¿hasta cuándo? Dígame usted. Hasta la muerte.
Quedaos aquí, velad conmigo. Jesús estaba ¿qué? Angustiado. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Si usted lo verifica en la Nueva Versión Internacional, fíjese cómo dice ahí. Y en la Dios habla hoy. La Dios habla hoy dice: líbrame de este trago amargo. La Biblia el día dice: no me hagas beber este trago amargo. La Biblia en lenguaje sencillo: cómo deseo que me libres de este sufrimiento. Así dice. Pasa de mí esta copa significa, la copa representa un sufrimiento, para que usted capte ese asunto. Yendo un poco más allá, se postó sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber ¿qué? Era un ¿qué? Trago amargo. La palabra copa solamente es simbólico, es decir, es una figura de algo que él quería decir. Pasa de mí esta copa representaba un trago amargo, un sufrimiento, algo así. Ok. Si Jesús iba a pasar un sufrimiento, la pregunta es, le estaba pidiendo a Dios: Dios mío, líbrame porque no quiero morir por la humanidad. ¿Acaso sería eso lo que estaba diciendo Jesús? ¿Usted cree que es eso? Dios mío, líbrame porque esos clavos de la cruz están muy fuertes. Me va a doler en mis tendones. No estaba hablando de eso Jesús. Regularmente la palabra esta, pase de mí esta copa, la palabra pase, fíjese, es importante que usted sepa, en el griego significa la palabra parerjomai. Y significa parerjomai con J, parerjomai. Significa venir cerca o al lado. Venir cerca o al lado, es decir, cuando Jesús dijo: pase de mí esta copa, estaba diciendo: pasa conmigo o pasa a mi lado en esta copa, o ven cerca de mí. También significa en proximidad de o cerca de. Significa también junto o al lado de. Es decir, pasar al lado de alguien o pasar cerca de alguien o estar junto a alguien. Eso significa la palabra pase de mí. El único problema es que esta frase la han malinterpretado y han creído que Jesús se hizo para atrás. Muchos creen: ahí está, no, que Jesús era muy valiente, mira, se estaba echando para atrás en el sufrimiento. Él decía que no quería, prefería mejor redimir a la humanidad a través de irse a correr 10 kilómetros. Muchos, le estoy parafraseando pues. A lo mejor 10 kilómetros, Señor, ya redimo a la humanidad y no hay necesidad de que yo sufra. Pero Jesús no estaba diciendo eso. Cuando dice pase de mí, significa en el griego: pasa junto conmigo este sufrimiento. Pasa cerca de mí en esta copa. Pasa cerca de mí cuando yo sufra este trago amargo. Es decir, Dios mío, no te alejes cuando yo vaya a sufrir. Eso es lo único que estaba diciendo. Jamás estaba diciendo que no quería hacer el sacrificio. Verifíquelo en el griego, esa palabra parerjomai significa pasar cerca de, pasar junto a. Jesús nunca dijo: pasa de mí este sufrimiento, es decir, no quiero sufrir, no quiero hacer el sacrificio por la humanidad. Si es posible, mejor que yo sufra por la humanidad, mejor comiéndome un corderito, Dios mío, con un vino tinto. No estaba diciendo Jesús eso, para que me entienda. Él jamás se hizo para atrás. Si muchos dicen que los niños héroes eran tan valientes, inclusive más valientes que Jesús, porque ellos sí murieron por su bandera. Muchos dicen que es una fábula, ¿no? Vamos a editar esto. Y otros dicen que sufrieron, pues se tiraron por la bandera y fueron más valientes los niños héroes que Jesús. ¿Ustedes creen eso? Ellos murieron por una bandera y Jesús murió por la humanidad, por amor a la humanidad. Jesús no se hizo para atrás. Lo único que quiere decir, estimados hermanos, ese texto bíblico en el griego es que Jesús le decía: Padre mío, si es posible, no te alejes de mí, pasa junto de mí en este sufrimiento. Es lo único que estaba diciendo. Jamás dijo: pasa de mí esta copa. Esa fue una traducción, Reina Valera, y otras traducciones mencionan esto. Pero en el griego quiere decir: pasa junto de mí en este sufrimiento. Es decir, Dios mío, no me desampares. ¿Cuántos saben que Jesús dijo: ¿por qué me has desamparado? Ahorita lo vamos a leer,
Jesús dijo, ¿por qué me has desamparado? Es lo contrario a lo que él estaba pidiendo. ¿Me explico? Es lo contrario. Él estaba diciendo, no te alejes de mí, pasa junto conmigo este sufrimiento. Jesús sabía que iba a adquirir el pecado de la humanidad. Y él sabía que Dios no podía estar donde había pecado. ¿Sí me explico? Dios no tiene comunión con el pecado y Dios chocan. En el Viejo Testamento usted veía a los muertos espirituales. Cuando iban a la presencia en el tabernáculo caían muertos algunos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el poder de Dios con la naturaleza de pecado del ser humano caían muertos. Hoy en el nuevo pacto es diferente, ¿sí sabía? Muy diferente. Porque Dios ya no se manifiesta en tabernáculos hechos de manos, sino se manifiesta en cada creyente. Es muy diferente. Entonces fíjese bien, si Jesús le dijo, pasa conmigo esta copa, pasa cerca de mí en ese sufrimiento, es decir, pasa a mi lado cuando yo esté sufriendo, es decir, no me dejes, no me desampares. En otras palabras, Jesús estaba diciendo eso. Entonces, estamos de acuerdo que la palabra copa es sufrimiento, ¿verdad? ¿Sí o no estamos de acuerdo? Porque ya lo leímos en una de las traducciones que sí habla de sufrimiento, habla de un trago amargo. La pregunta es, ¿cuál era ese trago amargo? ¿Cuál era ese sufrimiento que Jesús dijo, pasa junto conmigo? La pregunta es, cuando Jesús estaba siendo golpeado con azotes, cuando Jesús estaba siendo clavado en una cruz, la pregunta es, ¿Dios lo desamparó cuando estaba siendo clavado con los clavos? Esa es la pregunta que yo les haría. Hasta ese momento Dios no lo desamparó. ¿Sí sabía que no? Él fue clavado en una cruz y Dios no lo desamparó. Hasta ese momento. ¿Cuándo lo desamparó? Cuando vinieron las 3 horas de tinieblas. Entonces sí Jesús clamó a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No antes. Ahora, fíjese bien. Si Jesús le dijo, pasa conmigo este sufrimiento, Él estaba en la cruz ahí y Dios estaba ahí con Jesús. ¿Por qué Dios estaba ahí? Porque Dios estaba viendo la representación o lo que estaba haciendo el Cordero por la humanidad. ¿Me explico? Pero fíjese bien. Si Jesús dijo, pasa de mí esta copa, versículo 42, Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, acuérdense que la palabra pasar, si no puedes estar conmigo o a mi lado en esta copa, en este sufrimiento, en este trago amargo, sin que yo la beba, entonces dijo Jesús, hágase tu voluntad. Es decir, si tú no vas a estar pasando a mi lado, no vas a estar junto conmigo en ese sufrimiento, pues que se haga tu voluntad, Dios. Es decir, no importa, yo solo voy a estar desamparado sin ti a mi lado, pero yo voy a pasar en ese sufrimiento, yo lo voy a pasar. Jesús se resignó ¿a qué? A que sí iba a ser el sacrificio, ¿sí o no? Pero se resignó a que Dios, su Padre, no iba a pasar a su lado, no iba a estar junto de él en ese sufrimiento, pero solamente hasta cierto tiempo. Si leemos un poco más adelante, Mateo capítulo 27, versículo 45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Pero antes, fíjese, Mateo 27, versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, fíjense, ¿sea qué? Crucificado. Versículo 32. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, etcétera. Ahí hay todo un proceso. Entonces, fíjese bien. Versículo 38. Después de que pusieron una corona de espinas sobre su cabeza, dice, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, a uno a la derecha y otro a la izquierda. Crucificaron a 2 ladrones junto con ¿quién? Con Jesús. ¿Qué significa que lo crucificaron a Jesús? Que clavaron los clavos en un lugar llamado cruz, pues.
Ya ahí él estaba clavado. Hasta ahí Jesús estaba clavado derramando su sangre. Desde antes ya había derramado su sangre, obviamente con los latigazos, pero ahí ya Jesús estaba siendo clavado con 2 ladrones también, que fueron crucificados al mismo tiempo con Jesús. Pero fíjese bien, la pregunta es, cuando lo crucificaron, ¿Jesús dijo que Dios lo desamparó? No. Fíjese cuándo lo desamparó. Usted vea el versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, es decir, 3 horas de oscuridad sobre la tierra. Tinieblas significa intervención del diablo también, para que me entienda. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has qué? Desamparado. Fíjese bien, ¿hasta cuándo dijo Jesús que lo había desamparado Dios? No cuando estaba siendo crucificado, ¿verdad? Hasta cuando hubo 3 horas de qué? En esas 3 horas de tinieblas a Jesús le estaba cayendo la naturaleza de pecado de la humanidad. La naturaleza de pecado de la humanidad, fíjense bien. Él llevó el pecado de la humanidad, sí sabía, ¿verdad? Si no, usted fuera un muerto espiritual. Sencillo. Fíjese bien. ¿Por qué me has desamparado? La pregunta es, ¿por qué no lo desamparó antes Dios, sino hasta después de las 3 horas de tinieblas? ¿No se le hace algo raro? Oye, pero si Jesús está siendo crucificado, ¿por qué no lo desamparó en ese momento? ¿Por qué Jesús dijo, me has desamparado cuando estaba después de las 3 horas de tinieblas? Usted se preguntará, hermano, pero pues en ese momento fue cuando a él se le salieron sus palabras. No se le salió antes porque no se le ocurrió. Jesús mismo dijo, me has desamparado después de las 3 horas de tinieblas. Las 3 horas de tinieblas representa que Jesús adquirió la naturaleza de pecado de la humanidad. Es decir, en pocas palabras, Jesús llevó el pecado de usted. ¿Sí sabía? La naturaleza de pecado. Por eso fueron las 3 horas de tinieblas, porque ahí le estaba cayendo el pecado de la humanidad. La naturaleza, no los actos de pecado, la naturaleza. Es decir, Jesús, en pocas palabras, se convirtió en alguien como éramos nosotros, para que nosotros fuéramos como es Él. ¿Puede captar ese asunto? Él era un vivo espiritual, ¿verdad? Jesús no era un muerto espiritual. ¿Por qué tenía que adquirir pecado? Naturaleza, para que usted fuera redimido de la naturaleza de pecado. Él fue su cordero sustituto, estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Entonces, si usted lee un poquito más atrás, el versículo 42, el 41 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Él es el rey, si él es el rey de Israel, desciende ahora, si eres el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en ti. Fíjense lo que le estaban diciendo a la gente. Oye, si tú eres realmente el rey de Israel, ¿qué no tienes poder para haber sanado? Levantaste a Lázaro de los muertos. ¿Cómo es posible que si levantaste uno de los muertos, cómo es posible que tú mismo no te puedas salvar? Bájate de la cruz, entonces creeremos que tú eres el Mesías. La pregunta es, ¿por qué Jesús no se bajó? Nunca se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué no se bajó Jesús? Pues que no es todopoderoso y el Espíritu Santo estaba sobre él para bajarse de ahí, por una situación muy importante. Porque primero tenía que adquirir esa naturaleza de pecado de la humanidad. Mientras no hubiera las 3 horas de tinieblas, Jesús no podía bajarse de la cruz. ¿Sí sabía eso? Porque si no, usted no fuera un vivo espiritual ahorita, sencillo. Si Jesús no muere por sus pecados, entonces usted es un pecador, empedernido y enfadoso. No, eso es ahora en la religión. No, fíjese bien, fuéramos unos pecadores todos, tuviéramos naturaleza de pecado, todos muertos espirituales, y fuéramos al infierno si Jesús no lleva el pecado de usted. Entonces fíjese bien, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si Él es el rey, desciende ahora en la cruz y creeremos en Él. Confió en Dios, dice el versículo 43, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. A ver, si eres hijo de Dios, no que Dios está contigo. A ver, bájate ahora y creeremos entonces que tú sí eres hijo de Dios. Eso es lo que le estaban diciendo. ¿Por qué Jesús no se bajó? Porque tenía que adquirir la naturaleza de pecado. ¿Y sabe lo que significa adquirir la naturaleza de pecado? Que se hizo un muerto espiritual Jesús. El espíritu de Jesús, en pocas palabras, se hizo
con naturaleza de pecado para que el espíritu de usted sea con naturaleza divina. Para que el espíritu de usted sea salvo y se vaya al cielo cuando usted muera. Por eso Jesús tuvo que adquirir esa naturaleza de pecado. Y aparte dijo, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué no Dios es tan bueno? ¿Por qué desamparó a Jesús? Eso dicen los satanistas. A ver, ¿qué Dios? Es más, dicen ellos, ¿qué Dios actualmente? Porque acuérdense que hay muchos dioses, dice Buda, Mahoma y todos ellos son dioses para algunas religiones. Si hay muchos dioses, dicen los satanistas, a ver, ¿por qué ese Dios de la Biblia abandonó a su propio hijo? ¿Por qué lo desamparó en la cruz? Dicen ellos. A ver, ¿dónde estaba Dios? Y lo mismo que decían los fariseos, ¿dónde está Dios? A ver, Jesús, el Dios que tú predicas, ¿por qué no te levanta de ahí? ¿Por qué no le levantó Dios de ahí? ¿Por qué lo desamparó Dios? Para que usted me entienda. ¿Por qué tuvo que desamparar Dios a Jesús? Porque en primer lugar Dios no tiene conexión con el pecado, ¿sí sabía? No tiene relación con la naturaleza de pecado. Dios y el pecado es diferente, la santidad de Dios es diferente, es todo lo contrario, lo opuesto al pecado. El pecado es diferente o es opuesto a la santidad. Entonces Dios, que es santo, 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 Él jamás iba a estar donde alguien tuviera una naturaleza de pecado, jamás iba a vivir dentro de él. Sí sabía que para que el Espíritu Santo habite dentro de usted, usted tiene primero que recibir a Cristo, sí sabía, ¿verdad? Para que nazca de nuevo, entonces ya el Espíritu Santo mora en usted. Si Jesús adquirió la naturaleza de pecado, ¿usted cree que el Espíritu de Dios estuviera en Jesús? Por eso dice Jesús, me has desamparado. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice Jesús, me has desamparado. Ahora, ¿por qué lo desamparó Dios? ¿Porque no amaba a Jesús? No. Dios lo desamparó porque Jesús tenía naturaleza de pecado. Algo había en Jesús que Dios tuvo que separarse de él. ¿Me explico? Algo había en Jesús que Dios tuvo que separarse de su propio hijo. No porque Dios sea malo y haya abandonado a su hijo, como dicen los satanistas. No, era porque Jesús tenía algo en lo cual no podía estar Dios. ¿Me explico? Dios desamparó ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué lo desamparó? Porque Jesús tenía naturaleza de pecado. Es decir, el Espíritu de Dios ya no habitaba dentro de Jesús, para que usted me entienda. Porque Jesús adquirió la naturaleza de pecado de nosotros, para que nosotros ahora podamos adquirir la naturaleza divina y pueda morar en nosotros el Espíritu de Dios. ¿Puede captar ese asunto? Entonces Jesús dijo, me has desamparado. Por esa situación Dios lo desamparó porque tenía naturaleza de pecado. No porque Dios lo quiso abandonar. ¿Hasta ahí vamos bien? Dios no lo quiso abandonar. Entonces, si Jesús adquirió naturaleza de pecado en su espíritu, por consecuencia, debemos entender algo muy importante. Muchos creen, o regularmente se ha creído, bueno, la humanidad crucificó a Dios. ¿Quién era el que estaba en la cruz crucificado? ¿Era Dios o era el Hijo de Dios? Sabemos que Jesús es Dios, ¿sí o no? Viejo Testamento. Llega el Nuevo Testamento, Jesús se convierte en hombre. Filipenses capítulo 2. Porque si usted cree que crucificaron a Dios, entonces sí está mal. Porque Dios jamás iba a ser dominado por nadie. Él es todopoderoso, jamás nadie podía crucificar a Dios. Tenía que venirse a ser un ser humano, ¿sí o no? Filipenses 2, versículo 6 al 8. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, siendo en forma de Dios. En una traducción, fíjese bien cómo dice. En una traducción dice que Jesús, Biblia al día dice, Filipenses 2:6, siendo por naturaleza Dios. Eso le dice la Biblia al día, siendo por naturaleza Dios. Y la Biblia castellano antiguo dice, siendo igual a Dios. La Biblia de Jerusalén, Biblia latinoamericana 95, dice, el cual siendo de condición divina. La Biblia de las Américas dice, Jesús, el cual existía en forma de Dios. Fíjense, existía en forma de ¿qué? De Dios. Jesús existía en forma de Dios, es decir, Jesús es Dios. Jesús es el Dios del Viejo Testamento, para que usted me entienda. Si usted no cree que Jesús es el Dios del Viejo Testamento, también está muy perdido.
Jesús es el Dios del Viejo Testamento, por consecuencia Él vino, pero dice, fíjense bien, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, dice el versículo, a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo, pero también dice, hecho semejante ¿a quién? Semejante a los hombres, espíritu, alma y cuerpo. ¿Semejante a quién? A los hombres, espíritu, alma y cuerpo. Entonces dice que Él no se aferró, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué cree que se despojó Jesús? ¿De qué cree usted que se despojó? ¿De ser hijo Dios? No, porque muchos creen que era hijo y era Dios. No, Él se despojó de la deidad, se despojó de ser Dios. Dijo, no soy Dios, yo vengo y me hago semejante a los hombres. En pocas palabras, la deidad se quedó arriba, para que me entienda. La deidad se quedó arriba. Viene a ser semejante ¿a quién? A los hombres. Y estando en la condición de hombre, otra vez, ¿puede captar eso? Estando en la condición de ¿qué? No de Dios. Estando en la condición de ¿qué? ¿Qué era Jesús cuando anduvo en la tierra? 100% o al 50%, 50 Dios y 50 hombre. No podían crucificar a Dios, para que me entienda. Dios no podía crucificarlo. Tenían que crucificar al Hijo de Dios, es decir, a un hombre con naturaleza divina, sin pecado, sin contaminación, sin mancha. ¿Tenían que crucificar a quién? A alguien en condición de hombre. Y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Puede captar que hay dos muertes ahí? No está haciendo énfasis a una sola muerte y expresándose dos veces para decir, qué maravillosa muerte. No, haciéndose obediente. ¿Hasta qué muerte se hizo obediente? ¿Qué significa obediente? Que Él decidió hacerlo, ¿no? Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta la muerte y qué? ¿Está hablando cuántas muertes? ¿Cuántas muertes tuvo Jesús? Entonces, si tuvo dos muertes Jesús, vamos a Hebreos capítulo 2. ¿Pero qué tiene que ver esto con el bautismo, hermano? Bueno, ahorita vamos a ver que tiene mucho que ver con el bautismo. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Fíjese bien lo que dice, Hebreos 2, 17. ¿Qué significa en todo semejante? Dígame usted. ¿Que nada más tenía el puro cuerpo y su espíritu no era igual a los hombres? ¿O que nada más tenía cuerpo y no tenía alma Jesús? ¿O que era el Espíritu Santo, en lugar del espíritu humano de Jesús, tenía el Espíritu Santo con cuerpo humano? Léalo usted. ¿En todo qué? ¿Qué significa en todo semejante? Que tenía un espíritu humano, un alma humana y un cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? En todo semejante, que era igualito a usted y a mí, pero más guapo. Porque dicen que era el más hermoso de los hijos de los hombres, ¿sabía? El más hermoso de los hijos de los hombres. Así dice uno de los salmos, Jesús. Y fíjese bien, Hebreos 2.17 era semejante en todo. ¿Qué significa semejante en todo? ¿Qué capta usted en que es semejante en todo? Que era igualito, con un espíritu, un alma y un cuerpo. O sea, Él no era Dios en la tierra, para que me entienda. A pesar de ser Dios, Él se despojó de ser Dios y dice, voy a ser semejante a los seres humanos. Que eso representa la Trinidad, para que usted entienda. Regularmente los que no creen en Trinidad dicen, bueno, es que Jesús es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Jesús, y es un relajo, tienen un relajo. Si ellos no creen que Jesús es ser humano, es diferente al Espíritu Santo, cuando vino a la tierra, no cuando estaba en el cielo. Cuando vino a la tierra, si creen que Jesús es diferente, que es el mismo que el Espíritu Santo, entonces ¿cómo podían crucificar al Espíritu Santo? Entonces ¿cómo el Espíritu Santo lo levantó entre los muertos? Entonces ¿cómo el Espíritu Santo vino en el Jordán para venir sobre Jesús? Si el Espíritu Santo es Jesús, entonces no podía venir el Espíritu Santo sobre Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista, ¿me entiende? Entonces es importante identificar la Trinidad, importante identificar al Hijo de Dios, que es Jesús. Entonces, ¿está captando hasta ahí, verdad? Muy bien. Entonces, es importante entender esto. ¿Qué pasó con Jesús
después de que murió, después de que le cayó la naturaleza de pecado, muerte y muerte de cruz, dice, ¿verdad? La Biblia, Filipenses 2:8, muerte y muerte de cruz, está hablando de dos muertes que pasó Jesús. La pregunta es, si Jesús pasó dos muertes, ¿cuál es la segunda muerte después de la física? ¿Qué significa el concepto muerte? Muerte significa separación. Cuando el cuerpo del ser humano muere, se separa su espíritu de él, ¿verdad? ¿Sí sabe eso? Se separa el espíritu del ser humano y el alma y se van con Dios, los que tienen a Cristo. El cuerpo se queda aquí, eso se llama muerte, porque aparte que los órganos vitales dejan de funcionar, pues aparte de una separación. Cuando el ser humano está separado de Dios, ¿qué significa? Muerte, es la misma. ¿Sí sabía que Dios siempre los trató como muertos espirituales a los del Viejo Testamento? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria, separados de la gloria de Dios, es decir, eran muertos espirituales. Entonces, muerte significa separación. El hombre estaba separado de Dios, ¿sí o no? No de Dios. Eso dice la Biblia. Que el hombre estaba separado de Dios hasta que envió a Jesús para reconciliar consigo a quién, al mundo, dice 2 Corintios capítulo 5. Dice que Dios reconcilió a través de Jesús al mundo con Dios. Pero ¿qué significa reconciliar? Que estaba lejos. Vamos a 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, versículo 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a quién, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, reconciliando consigo al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres. ¿Qué no les tomó en cuenta? Fíjense, lo reconcilió no tomándoles en cuenta los pecados. ¿Qué significa reconciliar? Significa que estaban alejados y ahora se acercaron, pues que usted me entienda. Eso es reconciliación. Me peleé con mi esposa porque me agarró a cazuelazos el otro día que llegué, porque estaba molesta. Entonces me alejé de mi esposa y ahora al rato mi esposa viene y me pide perdón y me estoy reconciliando, me estoy acercando. ¿Puede captar ese asunto, va? Reconciliando significa que se acercaron otra vez a Dios. Entonces estábamos alejados de Dios. ¿Por qué? Porque había una pared intermedia que se llama pecado. Cuando Adán pecó en Génesis, por allá 3, dice que cayó, Adán pecó y dice que Dios le dijo, vas a morir. Desde el día que tú comas de ese árbol vas a morir. Comió del árbol y no murió físicamente, ¿verdad? Usted lo vio que cayó muerto en el instante. Comió del árbol y Dios le dijo, desde el día que tú comas vas a morir. Pero el día que comió del árbol no murió físicamente hablando, para que me entienda. Pero hubo una muerte diferente, que es la separación del hombre con Dios por el pecado, por la naturaleza de pecado que entró. Entonces, si usted entiende ese principio, que Adán pecó, y esa naturaleza de pecado alejó a Dios de Adán, o Adán de Dios, eso significa que había una pared intermedia. El ser humano era un muerto espiritual con naturaleza de pecado. Entró el pecado a toda la humanidad. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, fíjense, ¿por quién entró el pecado? Por un hombre. ¿Por quién entró ese hombre? ¿Quién era ese hombre? Adán. Entró en el mundo por un hombre y por el pecado, ¿qué entró? También entró la muerte. Por el pecado, ¿qué fue lo que entró? La pregunta es, ¿qué muerte, hermano? ¿La física o la separación con Dios, que es la muerte espiritual? ¿Qué muerte entró? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, ¿qué entró? La muerte. Así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuantos todos, ¿qué? Es como si todos hubieran pecado, para que me entienda. Con Adán entró la muerte. ¿Qué significa muerte, hermano? Separación con Dios. Eso fue lo que entró. Posteriormente Adán murió a los 930 años, ¿sí sabía? Génesis capítulo 5 dice que Adán murió a los 930 años. Entonces, ¿cómo es posible que Dios le haya dicho, oye, vas a comer del árbol y en el momento que comas vas a morir? Y Adán no murió en ese momento, murió hasta los 930 años. ¿Cuál es la diferencia? Que hubo dos muertes. Una espiritual, es decir, se separó de Dios el hombre por el pecado, que entró, fíjese, ahí dice,
El pecado entró en el mundo ¿por quién? Por un hombre. ¿Y por el pecado que entró? La separación con Dios del ser humano. Entró la separación. Por consecuencia entró también la muerte física. ¿Me explico? El problema del ser humano es que se separó de Dios por el pecado. La naturaleza pecado invadió al ser humano por cuanto todos pecaron, dice. Ese era el problema espiritual del ser humano, por lo cual principalmente vino Cristo. Cristo vino para sacarnos del infierno, ¿sabía? Y darnos el reino, obviamente. Darnos el reino de Dios. Pero éramos muertos espirituales. Si hubiésemos muerto antes de estar en este lugar, que era lo que íbamos a ese lugar de sufrimiento. Afortunadamente no fuimos. Afortunadamente no caímos antes. Bueno, ahora la pregunta que yo haría aquí, si Jesús murió 2 veces, porque así la Biblia lo registra, y la primera muerte de Adán, por su pecado entró una muerte, que era la separación con Dios, pero también entró la muerte física, es decir, las dos cosas. Entonces, la pregunta es, ¿qué tendría que hacer Jesús en su sacrificio para entender nosotros que Él pagó un precio por algo? ¿Sí sabía que Él llevó la enfermedad para que usted no fuera enfermo? Él en pocas palabras, se hizo enfermedad. Adquirió esa maldición para que usted me entienda. Él adquirió también la pobreza para que usted fuera enriquecido. Él adquirió el pecado ¿para qué? Para que usted no tuviera naturaleza de pecado, ¿no? ¿Sí o no? Jesús fue el cordero sustituto. Génesis 22, usted lo va a verificar. Cuando Abraham, un hombre llamado Abraham, vio en Isaac a la humanidad y vio en ese cordero a Jesús como un cordero sustituto, porque dice Dios proveerá. ¿De qué iba a proveer Dios? De alguien que iba a sustituir a la humanidad en un sacrificio, ¿me explico? Entonces, en ese mismo sentir vamos a Jesús separado de Dios. La pregunta es, ¿por qué no se bajó de la cruz? Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Después de la cruz, ¿qué sucedió, hermano? Es importante entender qué sucedió después de la cruz, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 8. Efesios capítulo 4, versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús, ¿verdad? Si usted lee el versículo 7, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de ¿quién? De Cristo. Está hablando de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Subiendo a lo alto, ¿quién fue el que subió a lo más alto? ¿Quién fue el que resucitó a los cielos? Jesús. Llevó cautiva la cautividad, es decir, llevó a una hueste de cautivos que estaban en un lugar llamado el Hades, Seol. Luego dice, y dio dones a los hombres, versículo 9, y esto que de que subió, fíjense lo que dijo Pablo. ¿Qué significa eso de que subió Jesús? ¿Qué es? Sino que también había descendido ¿a dónde? Primero a las partes más bajas de la tierra. ¿A dónde descendió Jesús? ¿Qué significa que resucitó? Porque si Jesús no resucitó, no bajó. Si bajó es porque resucitó. Y fíjese, esta polémica ya estaba por ahí en la época del apóstol Pablo. Si subió, dice, ¿qué significa que subió? Es lo que está diciendo Pablo. Si subió, significa que estaba en un lugar llamado, que estaba abajo, ¿no? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido. ¿A dónde descendió Jesús? Había descendido primero, es decir, antes, ¿a dónde descendió Jesús? A las partes más bajas ¿de dónde? De la tierra. Ahora sí vamos a Mateo, para que usted capte este asunto. Fíjense lo que dijo Jesús. Mateo, que fue el que leímos ahorita. Mateo 26. Cuando Jesús está en Getsemaní, fíjense bien lo que dice. Ya lo tiene, Mateo 26, versículo. Ahorita le digo el versículo, espérame.
Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero más adelante, en el capítulo 27, perdón, ahí es. Versículo 46 de Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Fíjense, la palabra desamparar, ¿saben lo que significa también? En el griego, fíjense lo que significa la palabra desamparar: dejar atrás. Fíjense qué más significa: permitir que se quede. Pero fíjense en qué manera. La palabra griega es enkataleipo, que está muy rara, con K, enkataleipo, que significa dejar atrás, permitir que se quede, pero también la raíz de la cual viene esa palabra, que es significa haber dejado a Jesús en una posición fija, en un lugar, tiempo o estado, pero también significa haberlo dejado abajo o oscuramente. Eso significa. Cuando tenga oportunidad, verifique un diccionario, más bien una traducción que se llama Westcott y Hort, de unos norteamericanos que hicieron una traducción del griego al inglés. Fíjese cómo tradujeron ellos de la palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ellos dijeron: Dios mío, ¿por qué a mí me dejaste atrás hacia abajo? O sea, Dios mío, ¿por qué me dejaste abajo? ¿Por qué me dejaste abajo? No tanto la palabra desamparar, sino ellos tradujeron: Dios mío, ¿por qué me has dejado abajo? ¿Por qué me has dejado abajo? Es decir, Jesús, al adquirir la naturaleza de pecado, Dios lo iba a dejar abajo. ¿Qué significa dejar abajo? Lo mismo que leímos en Efesios 4, que dijo que descendió ¿a dónde? A las partes más bajas. ¿De dónde? ¿Cuáles son las partes más bajas, hermano? Bueno, vamos a Romanos 10. Romanos 10, ahí están las partes más bajas. Va captando por dónde va el asunto del bautismo. ¿Qué significa bautismo? Ser sumergido, ¿verdad? Eso significa bautismo, ser sumergido, y regularmente incluye agua, ¿sí o no? Y Jesús ya nos está diciendo en Efesios 4 que descendió. ¿Estamos de acuerdo que descendió? ¿A dónde? A las partes más bajas de la tierra. Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. Si tú crees que Jesús fue levantado entre los muertos, ¿serás qué? Salvo. Entonces fíjese bien, regularmente se utiliza esto. ¿De qué muertos fue levantado Jesús? ¿No se le hace algo muy importante entender eso? ¿De qué muertos fue levantado Jesús? Si lee Romanos capítulo 10, versículos 6 y 7. Pero la justicia que es por la fe dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O sea, la justicia que es por la fe. Si alguien quiere ser justificado, salvo delante de Dios, jamás debe decir esto. Es lo que está diciendo Pablo. Si tú vas a ser salvo por medio de la fe en Cristo, nunca debes de decir esto. Nunca debes de hacer este comentario. Fíjese, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a quién. Si tú dices, bueno, ¿cómo es posible que Jesús haya resucitado? A lo mejor Jesús nunca resucitó. Si tú dices eso, significa que no estás creyendo que Jesús murió y nunca resucitó. Pues es lo que te está diciendo Pablo. Versículo 7. Tampoco digas en tu corazón estas palabras. ¿Quién descenderá a dónde? ¿De quién está hablando aquí Pablo? De Cristo. Nunca digas en tu corazón: ¿quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo. ¿De dónde? ¿De dónde iba a ser subido Cristo? De entre los muertos. ¿Cuáles muertos, hermano? 3 metros bajo tierra, o los que estaban en el abismo. ¿Dónde estaba Jesús muerto? Ahí te lo dice. En los abismos. La pregunta: ¿el abismo es la tumba en una roca, hermano, donde pusieron el cuerpo de Jesús? ¿Ahí es el abismo? Yo le haría esa pregunta a usted. ¿Qué entiende usted por abismo?
Abismo es algo que está profundo, ¿sí o no? Los abismos de los mares, ¿qué es para usted? Pregunta de examen. Para que se ponga, está como un pastor, ¿no? Que por ahí empezó a hacer exámenes a los feligreses. El sábado, hermanos, vamos a tener examen de este tema. Y pues los hermanos nunca llegaban el sábado ni el domingo. Ya no regresaron a la congregación porque les daba miedo. Pues el pastor nos va a hacer examen y nos va a reprobar. Y nos va a reprobar y ya va a ver que no le echo ganas en la palabra y al rato ni siquiera me va a hacer caso, fíjate. Pero son cosas que suceden, ¿verdad? Yo no le voy a hacer examen, el examen depende, el examen es de usted, con Cristo, con Dios. Cuando usted pasa este examen significa que va a vivir una vida de éxito, no el que conozca esto, el que conozca toda la palabra de Dios. ¿Me explico? Fíjense, ¿quién descenderá al abismo? Dijo Pablo, no digas en tu corazón, ¿quién va a descender al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo ¿de dónde? De entre los muertos. Es decir, tú ya no vas a decir que alguien más va a subir del abismo, eso es lo que está diciendo Pablo, porque Cristo ya subió de entre esos muertos. Ya subió de entre esos muertos que estaban en el abismo. O sea, ya no vas a decir, como los judíos que están esperando la venida del Mesías. Ellos sabía que ellos están esperando la venida del Mesías. Ellos están esperando a su Cristo. Entonces, pues ya no va a haber otro Cristo que suba de entre los muertos. Ya no va a haber otro Cristo que muera en la cruz del Calvario. Ya no va a haber otro. Por eso Pablo dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Para traer dónde? Abajo. ¿Cuál es la parte de abajo, hermano? 3 metros bajo tierra, no. No digas en tu corazón, dice el versículo 7, ¿quién descenderá al abismo? Es lo mismo. ¿Quién va a descender al abismo? No, no puedes decir eso. Esto es para hacer subir a Cristo de entre dónde? De entre los muertos. ¿Los muertos de dónde, hermano? Del abismo, nos los está diciendo Pablo. La pregunta es, ¿los abismos dónde es, hermano? Efesios 4 nos dijo que eran las partes más bajas, que Jesús descendió ¿a dónde? A las partes más bajas de la tierra. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿verdad? Y cuando Jesús dijo, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 26, 27, ¿por qué me has desamparado, Dios mío? Significa, ¿por qué me has dejado abajo? Que es lo mismo que estamos leyendo ahorita. De Efesios 4 y Romanos 10. Mateo